Aquí en Imagen Empresarial, yo soy Juan Carlos de la Sea, a nombre de Rodrigo Pacheco, le agradezco que se mantenga con nosotros y me da mucho gusto tener vía videollamada a Luis Arturo Vázquez, Country Manager de ISET México. ¿Cómo estás, Luis Arturo? Muy buenos días. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Pues la verdad es que estuvo muy bien, me encuentro pues cerrando bien el año y eso está padre aquí en compañía tuya, de toda la audiencia de Imagen Gracias. Empresarial y estoy un poco sonriente porque leí uno de los últimos comunicados que ustedes mandaron alrededor de unos passwords, ya nos adentraremos de eso, pero primero platícanos qué es ISET, qué es lo que representa México para la compañía a nivel internacional y pues a qué se dedican ustedes. Claro, gracias Juan Carlos por darnos la oportunidad primero antes que nada. Y bueno, platicarte un poco de quién es ESET. ESET somos una empresa de ciberseguridad. ¿A qué nos encargamos? A generar productos, servicios para exactamente ayudar a nuestros clientes en temas de ciberseguridad. Nosotros a nivel mundial somos la empresa de ciberseguridad número uno en la Unión Europea y estamos dentro del top 3 en lo que es Latinoamérica. Entonces, para México es importantísimo el que nuestros clientes y nuestros canales de distribución estén perfectamente capacitados. Bueno, como bien decías, cerrando ya el año, lo que ahora parece es importante y para nuestros clientes queremos transmitírselo es esta adaptación que estamos sufriendo en este año de pospandemia. ¿Qué pasó? 2021, todos nos mandaron a trabajar a nuestras casas, trabajo remoto. Y ahora que regresamos en un tema híbrido, tenemos que volvernos a enfrentar a esta nueva dinámica de trabajo, Esta nueva, implementar lo positivo del trabajo. Esta nueva Claro, sí, dinámica Juan Carlos. se vio alterada o se ve como una de las bases de que pues muchas personas pudimos trabajar desde casa afortunadamente. Aquí hubo un momento, ¿no?, en el que se hacían los programas de manera remota y demás. Pero yo recuerdo Claro. comentarios de muchos especialistas, no solo de ustedes, insisto, alrededor del planeta, todas las empresas de ciberseguridad acotaban algo. No estábamos preparados para esto y hay cuestiones y hay No, riesgos de ciberseguridad que son muy importantes y muy grandes para todas las empresas. ¿Por qué? Porque a la hora de que un empleado se conecta desde su casa sin una correcta preocupación o una correcta preparación en cuestiones de ciberseguridad, eso representa un riesgo para las compañías. Después pasó 2020, llegamos a la segunda mitad, hubo grandes hackeos de empresas. A lo largo de 2021 y 2022 hemos seguido viendo eso. De hecho, aquí en nuestro país vivimos uno muy grande de la Secretaría de Defensa. Entonces, claro. ¿qué nos puedes dar como un resumen y como una vista hacia atrás y a lo que viene alrededor de toda esta situación? Mira, comentarte algunos datos interesantes. El 74% de las empresas implementaron un modelo de trabajo híbrido, como tú bien lo decías. En el primer cuatrimestre del 2022, de este 2022, las amenazas cibernéticas crecieron más de un 20%. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que el 63% de las empresas sufrieron al menos un ataque en estos últimos 12 meses. Y por como tú lo comentas, Juan Carlos, realmente no estábamos preparados, las empresas no estaban preparadas para tener este tema del trabajo remoto. Sí, la infraestructura la habían fortalecido, pero ahora que se tenían que conectar desde otras redes que no conocían, bueno, pues son brechas de seguridad que los cibercriminales están utilizando. ¿Qué vemos de tendencias y perspectivas para este 2023? Eh, Creo que hoy los cibercriminales están aprovechando cualquier resquicio. Hoy, por ejemplo, 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, no esperes a que no te llegue algún correo sospechoso o algún mensaje en donde te invite a conectarte a alguna liga o algún lugar que no es seguro. Seguramente hemos recibido algunos WhatsApp, algunos correos en donde nos dicen, te ganaste algo. Ahora con el Mundial fue muy sonado este tema de que te ganabas tenis, entradas, etcétera, ¿no? Creo que tenemos que poner mucho foco en este tema de ciberseguridad a nivel personal y a nivel empresa. Mira, yo siempre lo he pensado como que debería de haber sentido común, pero
Realmente es que, Ah, exactamente, ¿no? Eso queda muy en la tablita, queda muy precisamente a cuestión de cada quien, a las vivencias de cada persona. Entonces, al final creo que todas las empresas de ciberseguridad han buscado encontrar puntos en común para dar recomendaciones a las personas, ¿no? Se han generado avances en cuestiones tecnológicas como el hecho de la verificación de 2 pasos, ¿no? Se ha correcto. buscado que haya distintas maneras de que, pues, por ejemplo, el famoso CAPTCHA, ¿no? Empezamos con eso en la época en la que empezaba el correo, después ha ido evolucionando, se han encontrado distintas maneras de proteger las cuentas. Pero, ¿cuál es la base en la cual una persona tiene que pensar o cuáles son las bases o las cuestiones básicas de seguridad que una persona debe de tener alrededor de todas sus cuentas? Porque ahora no solamente hablamos de una cuenta de correo o en una o dos redes sociales, no, hablamos en cuentas de servicios de streaming, hablamos en cuentas de banco, hablamos en cuentas de muchísimos servicios que pues los vivimos en su mayor parte por internet. Claro. Mira, particularmente nosotros sugerimos que estas eh, contraseñas las hagamos de cierta manera en que no sean fáciles de reconocer, fáciles de adivinar. Por ejemplo, sucede un tema de ataques de fuerza bruta. ¿A qué me quisiera explicarte este tema de fuerza bruta? Lo que hacen los cibercriminales van adivinando tu contraseña. Y entonces para ellos el tener una password que se llame password, creo que es de los que menos tiempo se pueden tardar los cibercriminales, o la complejidad que decimos, híjole, ¿cómo voy a tener tantas password para mis cuentas? Y lo más común es ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Vale? Entonces, para darte otro dato, por ejemplo, password del 1 al 6 y del 1 al 9 son las 3 contraseñas más utilizadas en el mundo. Y para que tengamos idea, un ataque de fuerza bruta de un cibercriminal en menos de un segundo puede hackear o puede adivinar estas contraseñas. Este tema de los doble factor de seguridad o seguridad en doble paso, creo que es una de las complementos que debemos de tener nosotros como usuarios y las empresas implementadas en sus estrategias de ciberseguridad. Ahora, de hecho, justo qué bueno que entraste esto de las contraseñas, me parece pues hasta cierto punto jocoso, ¿no? El hecho de que cuando vamos a artistas, ¿no? Una de las contraseñas más utilizadas es YouTube, ¿no? 33.384.000, de acuerdo con lo que ustedes compartieron hace unos días en uno de sus comunicados. Prince es otro, Claro, ¿no? Pink, sí, y de ahí nos vamos, ¿no? Con distintas cuestiones usadas. Pero entonces, si no podemos utilizar ya ni siquiera gustos personales, porque son muy fáciles de adivinar, por ejemplo, no sé, también tu equipo favorito de fútbol puede estar ahí, no sé, el Red Star de Belgrado, en Detroit, por ejemplo, los Boston Red Sox, ¿no? Que son uno de los equipos de béisbol más queridos a nivel internacional. ¿Cómo, si ya no podemos ni siquiera utilizar nuestros propios gustos para este tipo de contraseñas, cómo podemos generarlas? ¿Cuál es un consejo, un tip para que la gente pueda generar claro. sus propias contraseñas? Claro, lo primero que te quisiera decir es que todos tengamos en nuestros dispositivos móviles o nuestros computadoras, primera, una solución de ciberseguridad, un anti-malware. Eso es esencial. Segundo paso, no poner contraseñas, como te decía, del 1, 2, 3, 4, 5 y no poner la misma contraseña para todas nuestras cuentas. Es común que yo pongo gatito 1, 2, 3 para el banco, para pagar la luz, para pagar ciertos servicios o para mis cuentas de correo. Entonces, para un hacker es muy fácil poder tener acceso a empresas por medio de cuentas personales. Entonces, yo lo que te sugeriría es tener una solución de ciberseguridad y también hay aplicativos que te pueden generar de forma aleatoria passwords, guardarlos en una zona segura y que únicamente las conozcas tú. Porque también es bien común que, por ejemplo, nosotros le decimos a un compañero, a un familiar, oye, ayúdame a hacer una transferencia, ayúdame a entrar o mándame un archivo, este es mis password, etcétera. Y nunca los volvemos a cambiar. Entonces, sí es importante que tengamos ese cuidado con nuestras contraseñas. Ahora regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da mucho gusto que está todavía con nosotros en la línea Luis Arturo Vázquez, Country Manager de ESET México. Luis Arturo, muchas gracias por quedarte con nosotros.
Un placer, Juan Carlos. Oye, pues estamos platicando acerca de ciberseguridad, ya hablamos acerca de Sí, los passwords, acerca de cómo es que pues hubo este cambio a tener una vida híbrida, cómo es que muchas personas nos desempeñamos a lo largo de la pandemia desde nuestros hogares, eso representó algún, pues sí, un factor de riesgo incrementado para las empresas. Ahora yo te pregunto, tenemos cifras, tenemos datos acerca de cuál fue el costo para las compañías a nivel tal vez nacional o internacional alrededor de todos estos ciberataques y lo que ha sucedido con respecto a amenazas que no se tenían antes de la pandemia? sí, mira, para que tengas una idea, quisiera darte un comparativo más que un dato. El negocio, vamos a llamarlo así, el negocio del cibercrimen es del tamaño del negocio que se tiene alimenticio en Estados Unidos, para que vayamos teniendo una proporción del tamaño, del impacto que tiene a las empresas y a las personas este tema de la ciberseguridad. También, bueno, hemos visto a últimas fechas algunos casos muy sonados, por ejemplo, el caso de Facebook en 2019, 2020, en donde tuvo una afectación de casi 420.000 millones de dólares. Esta fue la afectación que tuvieron algunas empresas: Microsoft, Experian Brasil, Dubsmash, Cineverse, SolarWinds, que fue muy sonado, Ujú. etcétera. Entonces, sí, la implicación para una empresa es muy importante. Para que tú tengas idea, cuando una empresa en México tiene un ataque o está siendo afectada por un cibercriminal, está alrededor de un 10% de sus ingresos, este impacto que tienen de manera inmediata. Y para poder restablecer su operación al 100% puede tomar entre 2 a 6 meses. Entonces, el impacto que puede tener un ataque cibernético es importante. Ahora hemos visto una evolución en los ataques cibernéticos, ¿no? Sí, Primero, pues había solamente robos de información. Después, con el tiempo hemos visto esta evolución en el ransomware, ¿no? Y que ya ahora secuestran toda tu operación. ¿Cómo es que, qué podemos, desde ESET, cuáles son las más recientes tendencias que han visto a lo largo de todos estos ataques? ¿Cómo es que se ven afectadas las operaciones de una empresa? Insisto, si hay algo nuevo, además de que solamente secuestren, pues solamente entre comillas, ¿no? Porque es muy importante las operaciones de la compañía. mira, yo creo que eh, particularmente el tema de recursos es importante para todas las empresas, para el mismo gobierno es importante hoy. Bueno, pero también tenemos una falta de seguimiento a estas políticas, como que este tema de irnos a un trabajo híbrido, descuidamos de alguna manera la infraestructura. Empezamos a ver que la gente que estaba en sus casas robusteciera su seguridad, etcétera. Pero cuando regresamos después de 2 años, las empresas no se habían actualizado. Entonces, este tema de ciberseguridad, para que tú tengas idea, va mucho más adelante de lo que pudiéramos estar cubriendo nosotros como empresa. ¿Qué te quiero decir con esto? Los cibercriminales siempre van un paso adelante. Nosotros les ofrecemos a las empresas esta estrategia, esta inteligencia del negocio para su transformación digital. Y por último, Luis Arturo, antes de que terminemos la entrevista, hacia 2023, ¿tú ves alguna tendencia en específico en la cual debamos de tener cuidado tanto usuarios como empresas? Sí, claro que sí. Mira, por ejemplo, este factor de doble autenticación, como bien lo comentabas, va a ser una parte importantísima para evitar ser víctimas de un cibercriminal. También ver en dónde nos estamos conectando, porque es bien común que hoy llegamos a un restaurante y lo primero que pedimos en lugar del menú es la clave del Wi-Fi. Entonces, todos estos puntos de acceso pueden ser una clave que puede detonar ataques a nuestra infraestructura. Es desde ahí, desde SET, en donde estaremos empujando una solución que se le denominamos nosotros SETNet Protect, dedicada a los proveedores de Internet. ¿Qué te quiero decir con esto? Desde el momento en que te conectas a Internet, tú ya estás protegido. No importa en dónde te conectes, si el proveedor de Internet te ofrece esta seguridad. Pu- Entonces,
Sí, sí, Juan Carlos. Pues Luis Arturo, no me queda más que agradecerte por la llamada, por la videollamada, por la entrevista y porque te hayas despertado temprano con nosotros aquí en No, Imagen no, no. Empresarial. Un gusto. Un M- gusto, Juan Carlos, y pues desearte feliz 2023. Muchas gracias, feliz 2023 también para ti. Estuvimos con Luis Arturo Vázquez, Country Manager de ESET México. Gracias por haber estado con nosotros nuevamente y pues seguimos.